Y ya estamos conectados también a través de Facebook Live. Buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos a nuestro culto dominical. Yo soy Edison Cárdenas y esta es nuestra iglesia virtual Espíritu y Verdad. Sean todos bienvenidos. Gracias por estar allí. Gracias por prestarnos sus oídos. Gracias por preocuparse por su vida espiritual. Como saben, las 2 últimas semanas no pudimos transmitir. Estaba fuera, pero estamos ya nuevamente haciendo estos servicios con la única esperanza y con el único objetivo de que todos crezcamos espiritualmente, que maduremos de forma espiritual. Así que vamos a empezar con la prédica del día de hoy y es un tema muy interesante como los que hemos estado predicando estos últimos domingos y el título de la prédica es Como en los días de Noé. Y claro, todos sabemos lo que está sucediendo alrededor del mundo. Sabemos que existen terremotos, existen guerras, existen rumores de guerras. Existe el peligro de que se presente una tercera guerra mundial. Existe el peligro de que se desate las bombas nucleares en nuestra tierra. ¿Y qué puede pasar con todo eso? Y eso seguramente a muchos de nosotros nos preocupa, nos llama la atención, pero para otras personas en realidad eso no significa absolutamente nada. Siguen viviendo su vida normalmente, no les preocupa las noticias, no les preocupan las cosas que dicen, más que la preocupación está en lo que ellos viven, en lo que ellos hacen, en su forma de utilizar su tiempo, por decirlo de alguna manera. Y claro, el tema es que nosotros debemos tener conciencia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No podemos perderla, no podemos dejar que las cosas pasen simplemente porque están pasando, sin tomar en cuenta y dejar de analizar qué significa o qué tiempos estamos viviendo y lo que eso implica para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia. De alguna manera es importante. Les pido disculpas, nos silenciamos sin querer. Les decía que es importante que nosotros entendamos la situación en la que estamos viviendo. Creo que es importante que nosotros tomemos conciencia del momento y la situación en la que estamos viviendo. Que no podemos dejar que las cosas simplemente sucedan porque están sucediendo, sino que tenemos que darnos cuenta de qué estamos viviendo, en qué circunstancias estamos haciéndolo y sobre todo en qué tiempo estamos viviendo. Y como decía, el título de la prédica es Como en los días de Noé, y a muchas personas les llamará la atención este título. Jesús describió con mucha claridad varias señales y eventos que tendrían lugar ya al finalizar los tiempos, justo antes de su regreso. Y Jesús dio señales que llegarían al mundo y serían como, recuerdan ustedes lo que dice la palabra, dolores de parto. Y todos estamos conscientes de lo que eso significa. Cuando los dolores llegan a una mujer que está encinta, pues simplemente es algo inminente que va a dar a luz. No hay forma de que eso se pare, no hay forma de que eso se postergue. El momento en que empiezan las contracciones, eso va a seguir creciendo, los dolores van a ser mucho más fuertes y seguramente la mujer va a alumbrar un bebé. Entonces, eso es lo que nos dice el Señor en la palabra y nos dice que estamos en este momento viendo cosas que serían el inicio de esos dolores de parto. Y sobre todo, son señales de lo que está por venir. Esas señales que nos dio el Señor Jesucristo se están manifestando en esta precisa generación, en la suya y en la mía, a una escala que no se ha visto en el mundo. Estas señales son a escala mundial. ¿Cuántos de nosotros nos podemos dar cuenta que fenómenos naturales como los terremotos, como los ciclones, como los huracanes, como los tifones, como los tornados, cada vez son mucho más graves y con una frecuencia mucho mayor, ¿verdad? Los destrozos que están generando estos fenómenos naturales son tremendos. Nosotros ahora, como estamos conectados a través del Internet, nos damos cuenta de lo que está pasando en cualquier parte del mundo casi al instante. Podemos entender lo que sucedió en Japón en esta precisa semana con un terremoto de 7.4. Y claro, podemos ver también mucho la tranquilidad que tienen los japoneses viviendo un terremoto de 7.4 que para nosotros sería catastrófico, pero para ellos
se podría decir que es normal. Sin embargo, la frecuencia con la que se están dando estos terremotos y estos fenómenos naturales y sobre todo la intensidad es alarmante. Ahora, usted me va a decir, pero siempre ha habido terremotos, siempre ha habido fenómenos naturales, y sí, es real. En los últimos 2000 años el mundo ha presenciado este tipo de señales, claro, a lo largo de la historia, plagas, enfermedades, pero en esta generación estamos experimentando todas estas cosas a una magnitud insospechada. Las profecías bíblicas se están cumpliendo de una manera exacta y perfecta en esta generación, ante nuestros ojos se están manifestando el cumplimiento de esas profecías. Ahora, veamos lo que dice la palabra de Dios para ubicarnos realmente si esta es la generación que verá las cosas del fin. Mateo capítulo 24, versículo 32. El Señor Jesucristo está hablando, en mi Biblia está en rojo, Mateo 24, 32. Dice, de la higuera es Israel, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor Jesucristo. Él dice que esta generación es la que va a ver. Ahora, ¿a qué generación se refiere? Y dijimos que de la higuera aprender la parábola. La higuera está relacionada con Israel. Ahora, todos sabemos que en 1948 el Estado de Israel fue fundado nuevamente y todas las personas que estaban en la diáspora, es decir, que estaban alrededor del mundo, todos los judíos, la mayoría de ellos, regresaron al sitio que les correspondía por generaciones y porque Dios así lo dispuso. Entonces ellos fundaron nuevamente el Estado de Israel en 1948. Además sabemos que por los salmos la generación, es decir, el tiempo de vida de una persona está entre 70 y 80 años. Entonces, si le sumamos 80 años a 1948, quiere decir que la generación que vive desde 1948 hasta que llegue a los 80 años será la generación que va a ver las cosas del fin. Ahora, independientemente del cálculo matemático que estamos haciendo, veamos, en realidad sí existen otras señales que nos demostrarían que esta es la generación que va a ver las señales del fin. Veamos lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 36. Mire lo que dice. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y claro, normalmente en las prédicas, cuando escuchamos la locución de algún pastor, normalmente lo que decimos, o hasta donde llegamos, es, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y nos quedamos allí, pero no vemos lo que dice en el siguiente versículo. Aquí está el título de esta prédica, más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, como en los días de Noé. ¿Usted ha leído el Génesis? ¿Usted se ha interesado por saber cómo eran los días de Noé? Pues no se preocupe que aquí lo vamos a ver. Una de las señales más claras de lo que usted cree y que nos muestra lo cerca que estamos de la venida del Señor es la señal de que Jesús dijo, cuando Él regrese, va a haber una generación igual a la generación que vivía en la época de Noé. Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Pero qué quiere decir con esto? Como los días de Noé. ¿Será acaso que las señales que hubo en ese momento, en la generación de Noé, son las mismas señales que estamos viviendo nosotros? ¿Será posible que nuestra generación sea como la generación que vivió en la época de Noé?
¿Habrá alguna evidencia de esto? Mire, Génesis capítulo 6, versículo 1, y vamos a analizar. Vamos a encontrar algunas similitudes, algunas coincidencias de lo que teníamos en la época de Noé con lo que tenemos ahora en nuestra época. Génesis 6:1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, solamente vamos a llegar a esa parte y ya sabemos el resto. Sabemos que los hijos de Dios, es decir, los ángeles se unieron con mujeres y de ahí vinieron los Nefilim, pero ese no es el punto en este momento, sino lo que nos interesa saber es que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, y claro, la primera evidencia que compartimos con la época de Noé es el aumento de la población. Y seguramente alguien dirá, pero ¿hay algo de malo en que la gente se reproduzca? Nada, para nada, porque el Señor mismo mandó a que nosotros fructifiquemos y nos multipliquemos. Eso bendecía el Señor, bendecía el matrimonio, bendecía la unión entre un hombre y una mujer, bendecía las relaciones sexuales, bendecía el hecho de que nosotros nos reproduzcamos. Pero ahora todos vamos a estar de acuerdo que a medida que aumenta la población, también aumentan los problemas del mundo, ¿o no? Estamos seguros de esto, ¿verdad? Mire, en 1900 había aproximadamente 1.000 millones de personas en el mundo. 1900. 75 años después, es decir, en 1975, llegamos a ser 3.000 millones de personas. Y ahora en el 2026, es decir, 51 años después, la población ha alcanzado los 8.000 millones de personas. ¿Se da cuenta que en estos últimos 100 años ha habido una explosión demográfica tremenda? No solamente que se ha duplicado, sino que se ha quintuplicado la cantidad de personas en el planeta. Ahora, esta es una de las señales que decimos que hay como una coincidencia con la época de Noé. Ahí hubo una explosión demográfica y ahora estamos viendo cómo esta explosión demográfica en nuestra época es similar a la de Noé. Ahora veamos otra similitud. La segunda similitud es el hecho de que nuestra generación y la de Noé están compartiendo el aumento del pecado. Y si yo le pregunto a usted, ¿usted piensa que hay un incremento del pecado en nuestra época? ¿Usted qué me diría? Seguramente que sí. Está el aumento del pecado y la maldad. Y también como consecuencia de esto es el juicio de Dios sobre la humanidad. Estas similitudes con la época de Noé son impresionantes. Mire lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5 y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, estamos hablando de la época de Noé, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Que en la época de Noé, en los días de Noé, las personas no eran buenas, sino todo lo contrario. Más bien eran malas, malvadas. Eran personas que no pensaban lo bueno, sino pensaban únicamente en lo malo. Eran personas malvadas. Eso dijo Dios acerca de la generación de Noé. Y sin embargo, lo que Dios dijo sobre la generación de Noé describe también alarmantemente lo que está sucediendo en nuestra propia generación, ¿o no? Hemos notado cómo las personas se han vuelto cada vez más crueles, más frías, más calculadoras, y no se preocupan por el resto, sino se preocupan únicamente por ellos mismos. Ya no hay empatía, ya no hay misericordia por otras personas. Ahora solamente nos dedicamos a pensar en nosotros, en nuestra tranquilidad, en nuestro bienestar y nada más. Pero qué triste, ¿verdad? Lo que les sucede al ser humano. Cómo nos hemos desnaturalizado, cómo nos hemos deshumanizado. No hace falta ser un genio para darnos cuenta de que el mal crece y la maldad se multiplica a un ritmo vertiginoso en nuestra generación. Y ahora, aquí también hay un punto importante que afecta directamente a nuestra generación y es que en los días de Noé, los impíos superaban el número de los piadosos. Ahora usted se preguntará, ¿pero cómo sabemos que en los días de Noé sucedía esto? Que habían más impíos que piadosos. Mire por esto. Génesis 6:12. Génesis 6:12 dice, y miró Dios la tierra
y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Se da cuenta lo que nos dice el Señor? Porque aquí no estamos hablando de supuestos, estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios respecto a los días de Noé, y nos dice que Dios miró la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido sobre la tierra. Ahora, veamos qué dice Génesis capítulo 7, versículo 13. Génesis 7, 13. Y dice, en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Solo 8 personas. No hubo más. Solo 8 personas entraron al arca y fueron salvas. Esto comprueba claramente que los impíos superaban desmesuradamente a la cantidad de personas piadosas. Y de nuevo, como sucedió en los días de Noé, esto es exactamente lo que está pasando con nosotros, lo que está pasando en esta generación, donde los impíos superan el número de los piadosos, ¿o no? Y cuando la impiedad gobierna, el pecado, el mal, la maldad, seguirán creciendo. Y mire lo que dijo Jesús, Mateo 24, 12. Mateo 24, 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que estamos viviendo nosotros? La maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se ha enfriado, ya no existe, como decíamos, misericordia, empatía por las otras personas. Jesús nos está diciendo claramente cómo va a ser la generación final. Un gran amor a la maldad. La gente ya no piensa en lo bueno. La gente está pensando en cómo hacer lo malo, en cómo coimar, en cómo hacer cosas malas para su propio beneficio. Cómo torcer la ley, cómo encontrarle un hueco al sistema, cómo robar de una manera que no se den cuenta, cómo aprovecharse de su situación, del poder que tienen, de la posición que tienen, cómo dañar al resto sin que nada me afecte a mí. ¿Habrá entonces alguna diferencia entre la generación de los días de Noé con lo que nos está pasando a nosotros? Yo creo que ahora el nivel de maldad inclusive puede ser mayor. ¿Cómo hizo el Señor para detener la maldad implacable en los días de Noé? ¿Recuerda usted lo que sucedió? Trajo juicio en forma de ¿qué? De diluvio. De esa manera detuvo la maldad de esa generación. Ahora, usted se ha preguntado cómo detendrá el Señor la maldad en esta nuestra generación. Y claro, lo único que podemos ver es el libro de Apocalipsis y aquí podemos encontrar que hay 21 juicios sobre la humanidad y cómo Él va a hacer que nosotros de alguna manera paguemos todas las cosas que hemos hecho. Ahora, es importante que nosotros pensemos y nos demos cuenta de algo que está sucediendo en esta generación y que sucedía también en los días de Noé, y es la actitud de despreocupación. Mire lo que dice Mateo capítulo 24, 38. Está hablando el Señor Jesucristo y dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahora, usted dirá, ¿pero comer y beber es malo? ¿Casarse es malo? No, para nada. Pero aquí el Señor está hablando esto en términos negativos. ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque tanto en la época de Noé como en nuestra época, nosotros ahora el beber o el comer y el matrimonio lo hemos levantado a tal punto que ya no importa absolutamente nada más. Es decir, estamos poniendo nuestro interés en cosas que no tienen nada que ver con Dios. Recién estuve de viaje y pude ver la cantidad de personas obesas que existen, pero es impresionante la cantidad de gente muy, muy gorda que existe caminando por allí. Uno se pregunta y diría que lo único que les interesa en realidad es comer. Hay otras personas que en cambio no pueden dejar de beber, que lo más importante para ellos es levantarse y nosotros podemos ver en las calles de Quito.
como gente indigente que lo primero que hace al despertarse en la calle, lo primero que hacen es empezar a beber. No hay otra forma de vida para ellos. Y no solamente gente indigente, sino también que tiene alguna posición económica mucho mejor, que se dedican a tomar. Y dicen que sí, que es una bebida social, que pueden controlar las cosas, pero en realidad sabemos que no es así. Nos damos cuenta cómo las cosas superfluas, las cosas materiales, las cosas que no tienen importancia, ahora tienen extremada importancia en la vida de las personas. De la misma manera que en la época de Noé, la gente igual no le interesaba nada más que su propia diversión. Lo único que querían es estar entretenidos y comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento, como dice la palabra. De la misma manera estamos nosotros. El punto principal es que la gente seguirá con su vida diaria sin prestar atención a ninguna de las señales, como decíamos al inicio. No les va a importar una prédica como esta en la que les estamos advirtiendo de que las señales que estamos viviendo ahora en nuestra generación son las mismas señales que se vivieron en la época de Noé y las consecuencias que ya vamos a ver. Jesús nos advierte contra permitir que las cosas y los deseos de este mundo dominen nuestra vida. Ese es el problema. Nadie dice que está mal comer o beber, con moderación, obviamente, con prudencia. Nadie dice que dejemos de casarnos, no. Pero lo que sí decimos es que en primer lugar tiene que estar Dios. Ese debe ser nuestro objetivo, poner a Dios sobre todas las cosas. La palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿O no? ¿Pero qué estamos haciendo nosotros como generación? No nos acordamos siquiera de Dios, es más, no creemos en Dios. Nunca pensamos en Él, en el dolor que le podemos causar con nuestro comportamiento. La gente piensa que las cosas del mundo son muy placenteras y que ¿por qué deberíamos estarnos preocupando por Dios y por sus cosas, sus leyes? Cosas de viejos, cosas de gente ignorante. Las cosas materiales son temporales, las cosas de Dios son eternas. Otra de las similitudes que podemos encontrar entre la generación de los días de Noé con nosotros es la burla sobre la verdad. ¿Recuerdan ustedes la escena? Noé estaba predicando a la gente de su generación sobre el juicio de Dios y diciéndoles y advirtiéndoles que iba a llegar un diluvio. ¿Y la gente qué hacía? La gente se burlaba de Noé, se reían de él, se mofaban, le ridiculizaban al pobre Noé. Seguramente esta gente le decía, oye, Noé, jamás nosotros hemos visto ni siquiera una nube en el cielo, peor una gota de agua, nunca hemos visto llover. Recordemos que en esa época no llovía, sino que la tierra se regaba por un vapor que subía de la tierra, dice la palabra. No existían las nubes, no existía la lluvia. ¿Y qué decía Noé? Va a venir un diluvio. ¿Y qué decía la gente? Oye, estás loco. Noé, nosotros estamos a 80 kilómetros del mar, estamos en las montañas. ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Por qué deberíamos cambiar? No hay tal juicio, no hay tal Dios. No tienes derecho a decirnos absolutamente nada. ¿Te das cuenta, mi amado hermano? ¿No hay una similitud con lo que está pasando ahora? Que la gente cuando se le predica se burla de nosotros, se ríe y nos dice, la gente está loca. Son unos fanáticos, gente retrógrada, no son progresistas, no están pensando en el futuro, no están viendo la tecnología. Y en realidad lo que estamos haciendo es viendo todas estas cosas y comparando con lo que dice la palabra de Dios y nos damos cuenta que esta generación está próxima a fallar, próxima a caer. La Biblia nos dice que Noé, a pesar de las burlas, a pesar de que se mofaban de él, que le hacían bullying, por utilizar un término moderno, él pasó 100 años predicándoles que iba a venir el juicio. ¿Se da cuenta? 100 años. Dios esperó pacientemente
mientras Noé advertía al pueblo el juicio y mientras construía el arca. Seguramente mucha gente pasaba por ahí, gente del barrio de Noé, y miraba la construcción que él estaba haciendo y se mataban de la risa, meneaban la cabeza diciendo, este pobre está loco. De igual manera, la gente que pasa ahora, los jóvenes, mirarán a alguien predicando en la calle y menearán la cabeza y dirán, este está loco. Vi un señor que estaba en un sitio muy céntrico, que tenía su carro, un pequeño vehículo, tenía un amplificador y un micrófono, y en plena esquina él estaba predicando la palabra de Dios, y vi como mucha gente, sobre todo los jóvenes, se burlaban de él, otros ni siquiera le hacían caso. Está pasando exactamente lo mismo que en los días de Noé. Hemos perdido la perspectiva de lo que es válido y lo que no, lo que vale la pena y lo que no vale la pena. Ahora nosotros decidimos qué me conviene y qué no me conviene, en qué puedo perder el tiempo y en qué no. Mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Segunda de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. ¿No hay gente que dice lo mismo? Ustedes los aleluyas están que ya mismo se acaba el mundo, que se acaba el mundo, siguen advirtiendo y no ha pasado absolutamente nada. Muchas profecías que dijeron que sí, que en tal año, que tal año, que en el siguiente año, que luego más allá. Sí. Hay mucha gente que se ha equivocado, muchos falsos profetas también que han dado horas y días y no ha pasado absolutamente nada. Pero ya dijimos desde el principio, nadie conoce ni el día, ni la hora, ni los ángeles, solo el Padre. Y sabemos por qué solo el Padre. Porque en los matrimonios judíos antiguos solamente el padre sabía el momento en que él decidía que el matrimonio de su hijo se haga. No sabía ni su hijo, sino él. Ahora, ¿no será acaso que en esta época hay burladores? Porque eso es lo que dice Segunda de Pedro. Él dice que habrá burladores en los postreros días y que estarán viviendo y diciendo cosas desde su propia concupiscencia. Y estarán diciendo, ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde están lo que ustedes han venido promulgando por tantos años? El mundo no se va a acabar, el mundo va a seguir toda la vida. No tiene por qué acabarse. Siempre se han cuestionado la existencia de Dios. Y para muchos, la no existencia de Dios es una certeza. Nuestra generación se burla de Dios, ¿verdad? Hay gente satánica inclusive que va a los templos disfrazados y haciendo alarde de su concupiscencia. Exactamente, esa es la palabra, de su maldad. Esa gente hace todo lo posible para que los niños, sobre todo, distorsionen su visión de Dios, distorsionen su visión de quiénes son, de su naturaleza, de su sexo, de su género, para que perviertan su mente. Muchas películas de Disney de los actuales momentos están llevando a la generación actual a que piensen de una manera diversa, a que no piensen en Dios, sino que piensen que ellos pueden tomar su propia decisión respecto a qué son. Estamos viendo cómo los muchachos ahora se creen animales. ¿Será acaso que estamos viviendo como vivía la generación de Noé? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿No será que nos está describiendo tal cual como somos ahora? Describe la maldad del hombre y la condición espiritual de nuestro corazón, ¿o no? Mi amado hermano, lo que quiero llevarles a que usted tenga conciencia y tome conciencia de lo peligroso que es esta época. Aquí hay una total falta de preparación espiritual, que es otra de las similitudes que podemos encontrar con la generación que vivió en la época de Noé. Cuando Dios envió el juicio, es decir, el diluvio sobre la generación de Noé, ellos estaban en plena prosperidad. Nadie estaba preocupado ni esperanzado de que suceda alguna cosa mala. Ellos sí escucharon las advertencias de Noé. Pasaron 100 años que Noé estuvo predicando, pero no le escucharon, y si lo escucharon, no le creyeron. Ellos estaban en plena expansión. Ellos tenían una economía boyante. Por eso es que podían dedicarse a las cosas materiales. Por eso es que podían dedicarse a comer y a beber, porque no tenían necesidad de trabajar, de esforzarse, porque obtenían todas las cosas o tenían las cosas que querían, estaban a la mano. Ahora, si nos ponemos a pensar un poco en nuestra generación, ¿será acaso que nosotros tenemos acceso a todas las cosas? En muchos casos sí. Podemos decir que nuestra generación es una generación que tiene acceso a muchas cosas, como comida, como bebida, como diversiones, como cosas materiales. Sí. Una persona que tiene un cartón en su mano, una tarjeta de crédito, puede acceder a varias cosas. ¿Será acaso que nosotros estamos en la misma posición? ¿Será que nuestra sociedad es una sociedad que ha llegado a unos límites que nunca se habían visto en la historia en cuanto a la tecnología? El desarrollo de la IA, de la robótica, de la nanotecnología. Cosas que nunca se han visto. Pero ¿será que alguien se está preocupando por la parte espiritual? ¿Qué dice usted? Hasta el mismísimo día del juicio, esas personas estaban viviendo su vida tranquila, entre comillas, pero vino el diluvio. Nadie se preparó espiritualmente, nadie estaba preocupado por lo que Dios decía a través de Noé. Ese hombre está loco. La generación de los días de Noé no tenían ni idea de lo que les esperaba cuando llegara el juicio. Lo mismo está pasando ahora. Hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que va a pasar. No saben que va a haber el arrebatamiento de la iglesia. No saben que va a haber la segunda venida de Jesús. No saben que va a haber una tribulación y una gran tribulación. No sabe que va a venir el Armagedón. No saben todos los juicios que van a venir sobre la tierra. No se dan cuenta de lo que está pasando. Esa gente fue advertida. Esta gente está siendo advertida. Sí, hay muchas personas que estamos advirtiéndolos. Sí, por supuesto que estamos advirtiendo. Pero ¿estaban preparados en esa época? No. ¿Estamos ahora preparados en nuestra época? Tampoco. Mire lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 34. El Señor Jesucristo está hablando. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Te das cuenta? ¿Qué nos está diciendo el mismo Señor Jesucristo?
que velemos, que cuidemos nuestros corazones, que no nos llenemos de las cosas materiales, mejor dicho, que no le demos la primera importancia a las cosas materiales, que nos preparemos espiritualmente, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que nos está diciendo. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué cosa? El juicio. El juicio va a venir. Póngale la firma. El juicio de Dios va a venir. Por eso dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Ahora yo le pregunto, ¿el mundo está preparado para el juicio? En absoluto. Nadie está preparado para las cosas que están por venir, excepto aquellas personas que estamos pendientes de lo que dice la palabra de Dios y sabemos el tiempo en el que estamos viviendo. Y que estamos advirtiendo a otras personas que están pasándola muy bien sin saber en qué terreno están pisando. Jesucristo viene. Y lo vemos ahora. Este es el comienzo de la venida del Señor. Si usted no está preparado, pues está en graves problemas. Tiene que prepararse para la venida del Señor Jesucristo. Porque caso contrario va a vivir los juicios que están por venir. Mi amado hermano, lamentablemente, una de las últimas similitudes que pude encontrar es que el tiempo se acaba. La última similitud es esta. Nuestra generación está ya en el último momento y el tiempo se agota. Al igual que en la época de Noé, el tiempo se acaba. ¿Recuerda usted que después de que Noé entró en el arca y el mismo Señor cerró la puerta? Dios esperó 7 días más para ver si alguien más estaba pendiente, estaba alerta. Y podía decir, sí, yo también quiero entrar. Finalmente se cumplieron los 7 días y nadie más quiso entrar. Nadie más entró. Seguramente muchas de las personas, vecinos de Noé, pasaban nuevamente meneando la cabeza y decían, este tipo está realmente loco. Si estaba loco construyendo el arca, según ellos, sin ningún propósito, ahora peor, se metió en el arca y se selló en el arca. Está con animales, está con su familia. ¿Qué va a hacer este loco? ¿Sabe qué, mi amado hermano? El problema más grave es que se está acabando el tiempo para el arrepentimiento. Todavía tenemos tiempo, sí. Todavía estamos en el tiempo de la gracia, sí. El Señor todavía no ha cerrado la puerta. La puerta está abierta todavía. Para nosotros, pero para la gente del diluvio, la gente que vivió en el diluvio, ellos se negaron a creer, se negaron a aceptar la salvación. ¿Y qué pasó? Todos murieron. Después de los 7 días que el Señor esperó, a ver si alguien se animaba, se arrepentía, empezó a llover, algo que nunca había sucedido en esa época. Y las fuentes de los cielos se abrieron y toda la tierra se inundó. Obviamente, las dimensiones del arca eran alrededor de 135 metros de largo por 53 metros de ancho y como 40 metros de altura, más o menos como un transatlántico. ¿Se imaginan lo bien construido que tuvo que estar ese barco para que pueda soportar el diluvio? Tenía 3 niveles, con animales, con forraje, con alimento. ¿Y cuántas personas estaban metidas ahí? 8. De los millones de personas que había sobre la tierra, solamente 8. ¿Cuántos piadosos había? 8. ¿Cuántos impíos? Todos. Así como Noé empezó a predicar y a llamar a las personas al arrepentimiento, ahora el Señor, a través de muchos predicadores en esta época, estamos llamando a lo mismo, al arrepentimiento, a que nos enteremos de lo que dice la palabra de Dios, a que dejemos de ser ignorantes. La ignorancia es la falta de conocimiento, no es
un epíteto o una burla a una persona. Simplemente se está diciendo que esa persona ignora lo que dice la Biblia. Todos vamos a coincidir que la mayor parte de la gente es una ignorante respecto a lo que dice la Biblia, a lo que dice la palabra de Dios. Al igual que en la época de los días de Noé, en esta época el tiempo se está agotando. Las señales que hemos visto y las similitudes están evidentes. Yo creo firmemente que esta es la generación que va a ver el fin de los tiempos, la venida del Señor, el rapto. Esta es la generación que va a ver todas estas cosas. Todas las señales nos indican que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Muy cerca para ser exactos. Tengan cuidado, estén alertas. Estén preparados. Es lo que nos dice el Señor ahora. No ignoren lo que digo en la Biblia. No ignoren las advertencias. No seamos insensatos como la gente de los días de Noé. Más bien, seamos sensatos. Miremos las evidencias. Démonos cuenta del lugar, de la época en la que estamos viviendo. Y que el Señor está pronto a venir. El tiempo se acaba, mis amados hermanos. ¿Usted está listo? Es la pregunta. Usted conoce, usted está advertido ya. Después no vaya a decir cuando esté frente al Señor, no, a mí nunca me predicaron, a mí nunca me advirtieron. Eso tampoco puede decir la gente de la época de los días de Noé. No es que nunca les advirtieron, no es que nadie supo. Noé tuvo 100 años para predicar, 100 años. Y a todo el mundo les predicó, a todo el mundo les advirtió, va a venir el diluvio, va a venir el diluvio. El Señor va a derramar su juicio sobre la humanidad. Preocúpense por las cosas de Dios, preocúpense por leer la palabra de Dios. Suban conmigo al arca. Sálvense. ¿Y saben qué? El arca es una figura del Señor Jesucristo. Porque todos los que entraron en el arca, es decir, todos los que estamos en Cristo, somos salvos. ¿Se da cuenta? Y los que entramos en Cristo, estamos libres del juicio. Por eso es que la iglesia tiene que ser arrebatada antes de la tribulación. Porque inmediatamente después de que ellos entraron en el arca, vino el juicio y vino el diluvio. Pero ellos estaban dentro, así como nosotros estamos en el Señor Jesucristo, estamos dentro de Él. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? ¿Y usted sigue en la ignorancia? ¿Sigue en decir esto no es para mí ahora? ¿Voy a esperar cuando sea viejo? ¿O quiere tomar la decisión en este momento? Porque usted no se puede salvar a sí mismo, necesita un arca, necesita a Jesús. Mucha gente tal vez en el último momento dijeron, están cayendo gotas, está lloviendo, este loco de Noé tiene razón, vamos a ver, pero ya no había oportunidad. La puerta del arca estaba sellada por la mano de Dios. Alguna gente en el último momento se arrepintió, pero ya no fue tiempo. No le pase lo mismo a usted. Estamos ahora todavía en el tiempo de la gracia. La puerta no se ha sellado. Aún hay tiempo para más personas. Aproveche esta advertencia y aproveche la oportunidad que el Señor Jesucristo le está dando. Usted necesita un arca, usted necesita un Salvador, usted necesita a Jesús para salvarse. Usted no se puede salvar a sí mismo. No puede construir un barquito, no puede inflar un bote de esos rápidos. No le va a salvar del juicio, no le va a salvar del diluvio, no se le va a salvar de la inundación. Perdón. Nadie se puede salvar a sí mismo. Si usted piensa en la religión como una tabla de salvación, igual se va a hundir, igual va a morir en la religión. La religión no salva a nadie.
La religión es un espejismo de salvación. Piensen en eso. El único que le puede salvar es Jesús. Y usted tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que acercarse a Él y pedirle a Él que le salve. Si alguien simplemente hubiera visto y se hubiera arrepentido en el último momento, en los días de Noé, y se hubiera acercado a Noé, le hubiera dicho, ¿sabes qué, Noé? Sálvame. Yo también quiero ir contigo. Él hubiera abierto los brazos y le hubiera dicho, sube, vamos. Pero no pasó eso. Y sabe que a muchas personas que están escuchando esto tampoco les va a llegar la revelación porque el Espíritu Santo es el que actúa. No soy yo, no es mi elocuencia que no la tengo. Es el Espíritu Santo quien va a llegar al corazón de las personas que realmente quieren ser salvas y quieren que entregarse al Señor Jesucristo y hacerle a Él como su Salvador. Todos somos pecadores, mi amado hermano, todos. No hay alguien aquí en este planeta que diga, yo no soy pecador. Todos somos pecadores. Y todos nosotros necesitamos un Salvador. No, pastor, pero es que yo voy a la iglesia todos los domingos. Qué bueno, me alegro por usted. Pero igual se va al infierno porque usted no ha confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador, porque no entiende la razón. La religión no le va a salvar. Ninguna religión. Lo que necesitamos es tener una relación específica con Jesús, encontrarle a Él, conocerle verdaderamente a Él como Salvador. No como una figura que está clavada en una cruz, a la que la gente se inclina, le reza y le pide cosas. Jesús no está clavado, Jesús está en el cielo. Está sentado a la derecha del Padre y está sentado porque cumplió con su obra, la obra del sumo sacerdote. ¿Quiere aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador? Entonces le pido por favor que cierre sus ojos, incline su rostro y haga esta oración con toda sinceridad. Señor Jesús, reconozco que he sido una persona religiosa. Reconozco también que he sido una persona apática, que como en los días de Noé he estado viviendo mi vida de manera frívola, material, que en realidad mi vida no ha tenido ningún sentido. He podido aprovechar las cosas a través de la parte material, el dinero. He bebido, he comido, he disfrutado del sexo. Y esas cosas me han llenado. Pero aún con todo eso, ahora entiendo que necesito ser salvo. Por eso, Señor Jesucristo, ahora vengo ante ti y me arrepiento de todos mis pecados, de toda mi mala forma de pensar, de todo aquello que no me conviene. Ahora entiendo que tu palabra es realidad. Ahora entiendo que como en los días de Noé hay personas que están predicando el arrepentimiento de pecados, el arrepentimiento sincero y confiar en ti. Por eso, Señor, ahora creyendo en ti, te pido que seas mi Salvador. Te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro, en tu libro, en el libro del Cordero. Te pido, Señor, que te acuerdes de mí cuando vengas a llevar a tu iglesia. Te pido que pongas tu Espíritu Santo dentro de mí y me hagas cambiar, modifiques mi forma de pensar, mi forma de ver, mi forma de hablar, mi forma de creer. Dame la salvación, Señor, a través del conocimiento de tu palabra, de tu verdad. No quiero ser un fanático ignorante. Quiero ser una persona reflexiva en tu palabra. Quiero entender lo que dice tu palabra. Sálvame, Señor. Sálvame del juicio, sálvame del diluvio, sálvame de la tribulación. Solamente tú lo puedes hacer. Acéptame como tu hijo, Señor, en el nombre de Jesús. Y decimos, amén. Bendito sea nuestro Dios por la palabra. Mi amado hermano, creo que este es uno de los momentos más solemnes que podemos tener cuando estamos confrontados con la realidad, con lo que está sucediendo alrededor nuestro. Es un sentir
el hecho de que el Señor Jesucristo está muy pronto a venir. Y sí, puede ser objeto de burla de muchas personas, porque van a decir, esto vienen diciendo desde hace muchos años y no pasa nada. Son más de 2000 años que dicen lo mismo. Y sí, para una persona puede ser una burla, para otra puede ser simplemente un comentario. Pero sintiendo en el corazón, esto es algo que va a suceder muy pronto. Así que no le coja sin advertencia, sino más bien advertido, apercibido sobre las cosas que están pasando. Tenga claro que el Señor es la única salvación. Solamente aquellos que confiamos en el Señor, en su justicia, podemos ser salvos y podemos ser declarados hijos de Dios. Los demás son criaturas. Los que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador son criaturas de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, adoptados por el Señor. Este es el mensaje que el Señor puso en mi corazón para esta semana. Espero que usted haya tomado la decisión correcta. Espero que usted haya recibido la advertencia, no de este Noé, porque yo soy cualquier cosa, soy menos que nada. Pero la palabra que se ha pronunciado aquí, esa sí es importante. Así que espero que usted la haya tomado en cuenta y que haya aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Y que el Señor nuestro Dios nos dé del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra, que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y que mantengamos en mente que esta generación será la que verá al Señor Jesucristo volver. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y dígale gracias, gracias a Él, gracias por su amor, por su misericordia. Desde la próxima semana vamos a volver a tomar la Santa Cena, así que les pido a todos que para la próxima semana tengan los elementos listos para poder volver a tomar la Santa Cena. Que el Señor les bendiga abundantemente, mis amados hermanos. Cuídense y que el Señor les bendiga mucho, mucho.